Bendiciones, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole que la paz y el amor del Señor esté con ustedes. Gracias por estar aquí conectados, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Vani Pino, soy el pastor principal de la iglesia Revival Multicultural Church. Estamos aquí para servirle y para dejar que el poder y la gracia del Señor llegue hasta sus vidas. Quiero orar, quiero que oremos pidiéndole al Señor su bendición, pidiéndole al Señor su dirección, pidiendo que la palabra del Señor sea como bocado suave, que entre a su espíritu, que entre a su corazón. Padre bueno, Padre de misericordia y de amor, gracias por esta oportunidad, gracias por mis hermanos, por mis hermanas que se conectan ahora mismo y los que se van a conectar y los que nos van a ver a través de los videos, Señor. Gracias por esta oportunidad de permitirnos aprender, de permitirnos adelantarnos a los acontecimientos. Gracias por permitirnos, Señor, saber un poco más de ti, de tu gracia y de tu presencia. Infinito Dios, te damos infinitas gracias, infinita gloria, infinita honra. Permite que tu palabra, Señor, nos ministre. Permite que tu Santo Espíritu sea quien tome control de cada una de nuestras decisiones y bendiciones en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bendigo otra vez, bendigo sus vidas. Gracias por conectarse. Quiero compartir una enseñanza bien interesante. He venido compartiendo con los últimos domingos y miércoles. A propósito, nos estamos mudando del día miércoles, nos estamos mudando al día jueves 7 de la noche. ¿Por qué? Porque definitivamente es más cómodo para la gente que sirve dentro de nuestra congregación, porque tenemos conflicto en los servicios. Mucha gente tiene sus reuniones de jóvenes y otras reuniones los días miércoles. Entonces nos estamos moviendo para el día jueves. Sí, a la misma hora, los días jueves, a partir de la semana que viene, vamos a estar los días jueves transmitiendo. Así que le voy a estar anunciando y le voy a estar recordando a medida que van pasando las semanas. Muchos de ustedes van a extrañarnos los días miércoles, pero y los que no puedan conectarse los días miércoles, pues se pueden conectar los días jueves. Así vamos a poder ser un poquito más eficiente en otras áreas. Así que aprovecho para darle el anuncio. Quiero leerles en este pasaje extraordinario de la escritura de Lucas, capítulo 11, verso 26. Dice el versículo que le sale aquí abajo a ustedes, dice así. Dice el 28, dice: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. El verso 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mire, es interesante. Algunas frases aquí en este pasaje son bien interesantes y son bien importantes que las manejemos. Número uno, el domingo no lo quise decir, pero hoy es un poquito, a veces esta reunión de los miércoles, ahora que va a ser los jueves, es un poquito más íntima, se conectan personas de un poquito más de confianza. Y quiero resaltar algo aquí, que Jesucristo redimensionó, reencaminó algunas verdades que se entendían en el Antiguo Testamento. Antes se honraba a la mujer por parir, se honraba a la mujer por dar a luz hijos. Era una honra a la mujer que podía tener hijos. Era honrada, era una bendición. La mujer estéril, la mujer que no podía dar hijos, o la familia que no podía tener hijos, se entendía en aquel tiempo que era una maldición. Entonces, porque la tierra tenía que multiplicarse, algunas de estas cosas. Entonces, esta mujer está tratando de darle a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, una honra que ella realmente se merece. Pero Jesús redimensiona, Jesús toma esa frase y le dice: ¿sabes qué? Es más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios. Es decir que y él está diciendo, bueno, había una bendición en tener hijos, y todavía la hay, pero hay una bendición mayor. Me gustaría que usted lo pudiera repetir: hay una bendición mayor, hay una honra mayor que tener hijos, porque era honrosísimo tener hijos, porque había que plantar hijos sobre la tierra y había que hacer cosas sobre el planeta, ¿no? Había que tener familias, la tierra tenía que ser poblada. Entonces, y eso también fue la bendición para Noé. Noé le dijo:
crece, fructifícate y llena la tierra. Y asimismo Adán, crece, fructifícate y llena la tierra y los bendijo Dios. No quiero entrar en ese tema, pero el tema aquí es, esta mujer le dice, esa madre tuya ha sido bienaventurada. Y Jesús le dijo, hay una bienaventuranza superior que ser mi madre, ¿no? En otra ocasión Jesús también le dice, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús le pregunta, dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Sí, y no era despegándose de ellos de totalidad, pero diciendo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hablando esto un poquito acerca de, tiene que ver algo cultural. Jesús está rompiendo algunas cosas culturales allí, está rompiendo con algunas cosas, incluso con alguna familiaridad. Jesús está poniendo en primer lugar su relación con su Padre Celestial. Porque escúcheme esto, porque no era una mala crianza ni una mala educación, sino que Jesucristo sabía que una buena relación con el Padre Celestial era su plan universal, era lo que iba a bendecir a la humanidad entera, y que Él no iba a sacrificar un propósito extraordinario, el propósito divino en Él no lo iba a sacrificar por su familia, o no lo iba a sacrificar por su madre o sus hermanos. Jesús dijo, ¿sabes qué? Por encima, estas son cosas que no se ven a simple vista, pero Él dijo, por encima de que ellos son mi familia de sangre, yo tengo un propósito y un llamado en Dios que está superior a este. Entonces, cuando tú entiendes estas cosas, ya tú te enfocas, te concentras, tienes mayor capacidad de concentración y de movimiento porque has descubierto propósito. Cuando descubres propósito, te mueves, te redimensionas y entonces las cosas físicas, naturales, lo que para otra gente es común, para ti no lo es. Entonces, aparte de esto, déjeme tomar esto como una introducción, pero aparte de esto, Jesucristo habla de una bienaventuranza, y ella le dice, feliz tu madre, feliz 1000 veces tu madre por haberte engendrado, por haber sido la mujer que era tu madre. Tremendo, tremendo. María, sabemos que María fue una mujer excepcional, no quiero comentar mucho, pero quisiera yo que todas las mujeres fueran como María, aunque un poquito que se parecieran a María, en el sentido de su santidad, de su consagración, bendita entre todas las mujeres. ¡Wow! Tremendo, bendito y bendito el fruto de tu vientre. Cuando dice bendita entre todas las mujeres, está hablando de que Dios observó a las mujeres y dijo, esta mujer es especial. Y realmente es especial. Ahora, de ser especial en el mejor sentido de la palabra y de ser el vaso escogido para traer al Hijo de Dios, no quiere decir que María es la salvadora. Entonces, y esas son las cosas que públicamente a veces la gente no le gusta escuchar, la gente no le gusta decir, mira, no le gusta escuchar que uno diga, María no es la salvadora, María es tremendo ejemplo de fe bíblico, tremendo ejemplo de una mujer extraordinaria en la Biblia, pero María no es salvadora, no salva. María fue el vaso que Dios usó para traer a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Tremenda honra. Pero todavía Jesucristo se va un paso más allá y se va a un nivel más allá y dice, más antes bien, es decir, por el contrario, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es decir, que no basta con las cosas naturales y no basta con tener buenos hijos y no basta con cumplir algunas cosas que son naturales y que producirían cierta honra en la vida tuya, porque hay un nivel mayor, porque hay una ley mayor. Cuando hay una ley mayor, hay una ley menor, o cuando hay una bendición mayor, la bendición menor tiende a desaparecer o tiende a anularse. Se lo explico de esta forma. Yo he escuchado comentarios de personas que saben de la aeronáutica y hablan de una ley, que los aviones fueron diseñados para volar, los aviones no fueron diseñados para manejarse como carros, como vehículos en la tierra, fueron diseñados para manejarse como aparatos aéreos. Por eso se llama aeronáutica, ¿no? Porque tiene que ver con aparatos aéreos. Entonces, el avión cuando arranca, en su arrancada el avión va rodando mucho y lleva una velocidad muy potente, pero llega un momento donde él pasa la ley, esa ley de esa velocidad, y entra a una ley y activa una ley que se llama aerodinámica. Entonces él pasa de la ley de la velocidad a la ley aerodinámica, y ahí es donde él empieza a desarrollar todo su potencial. ¿Por qué? Porque él fue diseñado para eso. Jesucristo está diciendo algo parecido, es decir, entonces la ley que vence la aerodinámica vence
por poder y por muchas cosas, vence la ley de la atracción del planeta. El planeta tiene una atracción como imantada, natural. Entonces, la velocidad más el aerodinamismo rompen la ley de la atracción y el avión se eleva y se mantiene en los aires durante tenga combustible y tenga los motores en buenas condiciones. Es decir, que la ley aerodinámica vence la ley de la atracción o de la imán. Entonces, así mismo Jesús lo que está, aquí hay dos leyes, aquí hay dos cosas. Uno, Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? No es que está mal que hayan bendiciones naturales y que hayan cosas naturales a las cuales tú tienes que aprender y saberlas, que te iría bien si los hicieras. Y no estoy en contra de eso, pero hay una ley superior o hay un movimiento superior, hay un nuevo movimiento que quebranta o que rompe o que vence una ley. Por eso es que y vence una ley natural con una ley mucho más poderosa, que es la aerodinámica, como yo la expliqué. Entonces Pablo dice, dice que el Espíritu, que Jesucristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el pecado produce muerte, el pecado produce que la gente muera y produce separación de Dios, pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que la ley de Cristo Jesús, así como la aerodinámica, nos ayuda a vencer el pecado y la muerte. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que de las principales cosas que rompen las leyes aerodinámicas y las leyes de la naturaleza y que rompen las leyes menores o leyes físicas, vamos a decirlo así, una de ellas tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso Jesucristo pudo caminar sobre el agua. Por eso Jesucristo hacía tantas señales y milagros. Uno, porque se estaba moviendo en una ley superior, la ley de fe, la ley del espíritu de vida. Se estaba moviendo en una ley que lo dimensionó o lo proyectó a una dimensión superior y se llamaba la ley del espíritu de vida. Y el Señor dice, cuando escuchas la palabra de Dios y la obedeces, tú entras a un nivel superior, entras a nivel reino, entras a nivel a hacer las cosas que Dios te mandó a hacer con el respaldo de Dios. Entras a un nivel donde ángeles se activan, donde el poder de Dios se activa, donde la unción se activa, donde se activa una cantidad de cosas que va a hacer de tu vida natural, va a ser mucho más fácil porque vas a vencer las circunstancias actuales o las circunstancias humanas que son comunes en todas las personas. Tú vas a poder entrar y vencerlas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros empezamos a movernos por la palabra de Dios. Y como los he venido diciendo, la palabra de Dios es, en el idioma original se traducía o se podían utilizar o habían significados distintos, se escribía diferente. En tres formas se escribía, básicamente en dos formas se escribía y una se interpretaba. Entonces, la forma 1 se escribía logos. La forma 2 se escribía remá o rema. Entonces, no rema de remar. Recuerde porque unos hermanos que su español no es tan bueno me dijeron rema de remar, nos confundió al principio, pero después lo arreglamos. Rema es una palabra compuesta que quiere decir una palabra hablada. Es decir, cuando Dios lo dice, ya este logo es escrito. Luego está escrita la palabra ahí, rema es una palabra que Dios agarra ese logo y lo habla o lo pone en el espíritu y lo habla. Ese logo hablado es rema y ese rema por el espíritu hablado es la palabra que te va a dimensionar a ti, que te va a mover a otra dimensión. Entonces empezamos a andar por fe y no por vista. ¿Cómo recibimos más fe? ¿Cómo nos alimentamos más fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice el versículo. Pero dice, la fe viene por el oír y el entender la palabra de Dios. Entonces tú empiezas a tomar la palabra, empiezas a asimilar la palabra, empiezas a recibir, a oír y a moverte en la palabra de Dios y eso empieza a llevarte a ti a un nivel superior, empieza a llevarte a ti a un nivel de vida diferente, empiezas a conducirte diferente, empiezas a hacer cosas que son imposibles de hacer. Eso es gloria a Dios allí. Empiezas a hacer cosas que son imposibles de hacer, son imposibles para la gente común, es imposible para un vehículo, para un carro, un automóvil volar.
es casi imposible, pero para un avión es casi imposible mantenerse mucho tiempo en tierra. Entonces es imposible que una persona, escúcheme, es imposible que una persona que empieza a moverse a estos niveles y a creerle a Dios, es imposible que se quede pobre, es imposible que se quede enfermo, es imposible que se quede en la dimensión de lo natural y lo común, donde todas las cosas le pasan a cualquier persona, sino que entran a una dimensión, que entran a un nivel más alto, que empiezan a ver las cosas mucho más abundantemente. Ahí es donde entra el versículo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. Hay un poder que empieza a actuar en nosotros a través del entendimiento de la palabra, de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Otra vez, el versículo que yo lo veo más claro, en el versículo que ahora en este momento y todas estas semanas lo he venido usando, que es en el versículo que se ve más claro, que se observa muy claro, es el versículo donde nos cuenta que Jesús viene caminando sobre el agua, que hay una gran tormenta y que los discípulos confunden a Jesús con un fantasma y Pedro le pregunta, Señor, si eres tú, da la palabra para que yo también vaya y camine sobre las aguas. Escúcheme, porque esta es la clave de lo sobrenatural y esta es la clave de muchas cosas extraordinarias. Esta es la clave de la unción profética. Esta es la clave de los profetas ungidos que te traen una palabra de Dios. No se trata de un evangelio común, se trata de que hay gente que sí Dios le habla y hay gente que sí trae una palabra rema, una palabra hablada de parte de Dios para la vida de las personas. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, da la palabra para que yo también vaya y camine sobre las aguas. Entonces Pedro, en ese momento, Pedro le grita a Jesús, aunque Pedro no reconocía a Jesús, aunque los discípulos no reconocían, pero Jesús le dijo, tengan calma, yo soy. Entonces vino una palabra de quietud sobre ellos, pero Pedro fue más allá y Pedro dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y aquí es donde viene la palabra rema o remá, es la palabra hablada. Le dijo, ven, ven. Pareciera una palabra tan común que suena cada día, que se la decimos a los niños, se la decimos a los perros, se la decimos a la gente. Es una palabra súper común. Ven, ven, come, come. Hasta en inglés, mira. Es una palabra sumamente común, sigue siendo común hasta que viene Jesús y la pronuncia. Cuando Jesús pronuncia la palabra en respuesta a la petición de Pedro, así que ahí tiene que haber una petición en esta escena, Pedro pide ir y Jesús suelta una palabra que es común, que es ordinaria, wow, no sé qué tan ordinaria y común es, pero cuando sale de la boca de Jesucristo, se cambió de ordinaria a extraordinaria, se cambió de natural y común a sobrenatural. Pedro empezó a caminar sobre el agua por la palabra de Jesús. Pedro comenzó a caminar en medio de la tormenta por la palabra que Jesús, por una palabra que Jesús había dicho, que era una palabra común, diaria, pero en el momento que Jesús la habla y en las circunstancias que Jesús la habla, esa palabra dejó de ser una palabra común, esa palabra convirtió el mar en vidrio, déjeme decirlo de esta forma. Es más, convirtió el agua en sólido. Yo no sé si, y yo lo he explicado, lo he compartido algunas veces, yo no sé si Pedro se hizo más liviano o realmente no sé si el agua se solidificó a tal punto. Yo quiero ver el milagro aquí y yo quiero ponerle un poquito de intención a lo que estoy diciendo, porque realmente tuvo que haber pasado. A lo mejor no pasó ninguna de las dos cosas. Sencillamente, y Pedro... sencillamente la atmósfera la atmósfera que esa palabra desató, ni hizo que el mar se pusiera duro, ni que Pedro más liviano, sino la atmósfera sobrenatural hizo que Pedro saliera de la barca y comenzara a caminar sobre el agua de forma natural. Caminó de forma sobrenatural, pero naturalmente. Entonces, eso es rema, cuando viene una palabra de Dios, cuando viene una palabra de Jesús, cuando viene una palabra a nuestro espíritu, cuando el precioso Consolador, el Espíritu Santo, suelta una palabra en tu espíritu, en tu corazón, en tu vida, a través del pastor, a través de las reuniones dominicales, las reuniones en internet, los Facebook, los FaceTime, los Zoom, todo este sistema que ahora hay.
Cuando viene una palabra como esta, ¡boom! Puede ser una palabra sumamente común, la puedes haber escuchado 1.000 millones de veces, pero en el momento que sale de la boca de Dios, deja de ser común y deja de ser inútil y deja de ser ordinaria y se transforma y transforma la atmósfera a lo sobrenatural, o una u otra cosa cambia, o Pedro cambió, o el agua cambió, algo cambió. Mire, esto es tremendo. La tormenta en ese momento no se había calmado. El viento seguía. Puede haber una palabra sobrenatural de Dios en medio de la tormenta. La gente que te ve a ti atravesando por una tormenta, ¡ah!, se puede espantar y decir, wow, ¿y eso qué es evangélico? O en el caso mío, este año ha sido difícil, hemos pasado muchísimas cosas. Renuncié a la iglesia donde pastoreé por muchos años, decidí renunciar, eso se volvió un desastre. Comencé un ministerio nuevo, donde estamos ahora, estamos empezando de cero, estamos en un edificio que vale, quién sabe, 20 millones de dólares y ahora estamos en un estacionamiento. Y mucha gente ve todo esto y mucha gente se espanta, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Veo como que están en medio de la tormenta. Jesús no calmó la tormenta. Jesús hizo que Pedro caminara en lo sobrenatural dentro de una tormenta. ¡Aleluya! Yo creo que esto es del Espíritu Santo para mí y esto es del Espíritu Santo para usted. Reciba esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios está trayendo y va a seguir trayendo te va a mover a ti. Incluso si no cambia la tormenta, si no calma la tormenta, si el ambiente no cambia, pero Jesús va a hacer que tú te muevas en lo sobrenatural por una palabra rema de esta. Una de estas palabras de prosperidad, de abundancia, de finanzas, de reino, de salud, una de estas palabras va a activar algo en ti, va a activar una atmósfera alrededor tuyo y es mejor que estés preparado como Pedro. Pedro no lo pensó, no lo preguntó, no consultó, se tiró de la barca y empezó a caminar. Entonces, una palabra como esta puede activar cosas. Yo me admiro porque hoy le estuve compartiendo a mi hijo un audio que yo estaba escuchando de un predicador y el predicador habla del diezmo, habla de la ofrenda, habla de las primicias y habla de darle al pobre, que al que le da al pobre a Dios presta y Dios le paga lo prestado, pero el que diezma, Dios le retribuye cierta cantidad, pero el que ofrenda, ese es lo que desata. No quiero entrar en el tema, pero eso es lo que desata. Y mi hijo cuando escuchó esa palabra, inmediatamente, mi hijo tiene 16 años, inmediatamente dijo, papá, voy a hacer una siembra de $500 al ministerio right now, porque creí esa palabra, impactó mi espíritu y estoy reclamando miles, estoy reclamando lo que es mío a 16 años de edad aquí en Estados Unidos. Bueno, a lo que voy es que creyó la palabra, hermano. Cuando hay una palabra que tú la crees, tú te activas, tú te mueves, tú te saltas de la barca. Cuando se habla de finanzas y tú lo crees y tú sabes que es una palabra que viene que tú sientes, que el Espíritu te dice, dalo, siembra, muévete, haz el cheque. Cuando eso sucede, tú, hermano, no pierdas la oportunidad, no razones, no preguntes, como dijo Pablo, no pregunté a carne y sangre, sino cuando recibí la palabra por el Espíritu, cuando recibí el mensaje, no fui a consultar a carne y sangre, sino que por el Espíritu me moví y por eso se redimensionó el apóstol. Y por eso los apóstoles lograron caminar en fe y hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque ellos lograron escuchar una palabra a tiempo. Y mire lo que Jesús está haciendo. Jesús estaba entrenando al apóstol Pedro, incluso todavía era un carnal, todavía no estaba lleno del Espíritu Santo, todavía no hacía cosas extraordinarias, todavía era un ser humano común, pero Dios le puso pensamientos sobrenaturales y él empezó a moverse en ese pensamiento sobrenatural y experimentó lo que ningún otro había experimentado. Pedro se mueve en esa dimensión porque Dios puso un pensamiento en él. Entonces, si Dios te mueve a ti a siembra, a cosecha, a compañías, a empresas, hacer cosas fuera de lo común, fuera de lo regular. Cuando Dios te activa en eso, hermano, tú tienes que moverte, creerlo, activarte y accionar en esa dirección porque Dios te está dando una palabra no solamente para el ministerio, no solamente para nuestra congregación, no solamente para la iglesia, te está dando una palabra para que tú puedas caminar sobre las circunstancias, incluso habiendo tormenta, incluso el viento estando fuertísimo, incluso las olas levantándose.
Dios te está trayendo esta palabra para que tú te redimensiones. Y aunque tú no hayas visto que la tormenta ha pasado, que las cosas no están al 100% como quisiéramos o como nosotros quisiéramos ver, pues sabemos que en medio de la tormenta está el capitán Jesucristo mostrándose y dándonos la palabra de vida. Mire, este domingo, todavía estoy impresionado de lo que nos pasó el domingo, porque el domingo yo estoy proclamando que los domingos no debería llover en mi área y el domingo amaneció lloviendo copiosamente, hermano, y me levanté, iba por el camino y reprendo la lluvia, reprendo y lo reprendo en el nombre de Jesús. Estamos en época de huracanes, estamos en épocas donde el cielo se nubla, donde llueve mucho, estamos en otoño, el clima, es lo normal en el clima, que llueva. Es normal que en esta zona donde nosotros vivimos llueva. Mire, y el domingo se hizo como una dona, se hizo un círculo alrededor de nosotros estábamos, y el círculo, en el centro estaba el cielo completamente azul y todo alrededor estaban las nubes. Yo dije, ¿sabes qué? Se necesita que aunque sea en el área donde yo estoy, el cielo se mantenga azul. Y que las nubes se alejen. No llovió en todo ese tiempo. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Puede ser casualidad, mucha gente puede decir que estoy loco, pero yo lo vi, yo lo creí. Y ¿sabes qué? En la mañana cuando iba manejando, yo vivo escasamente a 10 minutos menos de donde nos estamos reuniendo como congregación. Vivo bien cerca allí. Y cuando voy saliendo así, llego a donde el sitio está lloviznando, está cayendo gotitas, gotitas, gotitas. Y de los músicos me dicen, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, no va a llover. Y dije, y veo allá un poquito de azul a través de las nubes. Vi un poquito de azul y dije, mira, esa es la señal de que todo esto se va a poner azul como el cielo despejado. Hermano, así estuvo todo el servicio. Gloria al nombre del Señor. Di la palabra funcionó. Había, en medio de las circunstancias difíciles, estamos en un parqueadero. Quizás todavía no tenemos el templo, estamos trabajando por lo del templo, estamos trabajando por la proyección. Dios ya nos mostró cómo deberían ser los planos, Dios nos mostró muchas cosas, estamos trabajando en eso, estamos tocando las puertas que tenemos que tocar, pero en medio de la tormenta, en medio del proceso, lo sobrenatural de Dios se ha manifestado. Y lo sobrenatural de Dios se va a manifestar en la vida tuya, lo sobrenatural de Dios se manifiesta si tú lo crees. Lo sobrenatural de Dios se manifestó ahí cuando la palabra aquella rema, cuando aquella palabra hablada vino a la vida de Pedro y Pedro la creyó y accionó. Hermano, cuando Dios te dice te voy a prosperar y tú sientes que en tu espíritu eso es una verdad, hermano, ve, siembra. Yo no puedo decirte cuánto tú tienes que sembrar, yo no puedo decirte cuánto o cuándo, pero sé sensible a la voz del Espíritu Santo y sé sensible a la palabra rema que puede estar saliendo por el pastor, que puede estar saliendo por el profeta, por el apóstol en el momento determinado. Tú tienes que captar esa palabra, la tomo y acciono. Incluso mucha gente la toma, acciona, aunque no tiene nada, no tiene dinero en su bolsillo, no tiene dinero en su cuenta bancaria y dice, voy a hacer un cheque de fe postdatado esperando de que este cheque tenga el respaldo tal día, tal fecha y tal hora. Y la mano de Dios se va a mover a favor tuyo. Y por eso yo tengo que honestamente decirles, muévase a lo que el Señor quiere, muévete en lo que Dios quiere. Muévete en lo que Dios está tratando de hacer con tu vida, con lo que el Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo te quiere mover. ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque nos llamamos revival, nos llamamos iglesia avivamiento, ¿no? Queremos y creemos un avivamiento. Y lo que estoy hablando hoy es la base fundamental de un avivamiento. Que hombres y mujeres empiecen a creerle a Dios por fe y empiecen a moverse de forma consciente al llamado y al mover de lo que Dios está haciendo, al llamado y al mover de lo que Dios quiere hacer, al llamado y al mover de lo que el Espíritu Santo indica en el momento. Tengo que terminar, pero no quiero, está buenísimo. La presencia del Señor está aquí y está para ti también. Yo quiero orar por personas, yo quiero orar por ti, pero antes quiero acordarme de un pasaje bíblico donde lo voy a resumir de esta forma. Habían pasado toda la noche tratando de pescar los discípulos, los apóstoles. Y Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red hacia la derecha. Y Pedro dijo, hemos tratado de pescar toda la noche y nada ha pasado. Y después dijo, pero en tu nombre voy a echar la red. En tu palabra, no en tu nombre. En tu palabra voy a echar la red. Y tiró la red a la derecha. Y dice que las barcas se llenaban.
de esto voy a hablar la próxima semana, porque hay unos milagros aquí extraordinarios. Y hay unas cosas que contemplar aquí extraordinarias, porque estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo donde la humanidad, el mundo, sufrió un sacudón físico, pero un sacudón espiritual también de pandemia. Hay mucha gente que está paralizada por miedo, por circunstancias, y ha tratado y vive por lo que ve en sus ojos y vive por lo físico. Y no estoy en contra de la máscara y de muchas cosas, aunque dicen algunos doctores que la máscara no cubre nada. Pero no estoy en contra de algunas cosas. Lo que estoy en contra es que muchos cristianos están paralizados de miedo, no están asistiendo, no se están congregando, porque ellos están pensando de forma humana, natural. Y la gente que piensa de forma humana, natural, no va a entrar en el avivamiento y quizás no se van al rapto de la iglesia, porque el rapto es sobrenatural y el rapto es un llamado que van a escuchar la voz de la gente que tiene los oídos afinados a la fe de la palabra de Dios. Y escúcheme, no quiero ser exagerado, no quiero que usted se sienta mal, lo que quiero es que usted sepa que hay que afinar los oídos y que hay que movernos valientemente y que no le podemos tener miedo a una pandemia, incluso si nos enfermamos. Mire, perdóneme que lo diga así, y hasta si se muere. Usted se muere, usted tiene que saber que se va con Cristo. Y si le tocó irse con pandemias, con pandemia y todo, usted se va con Cristo. Pero no podemos vivir una vida encerrados de miedo, de tristeza, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio que nos enseña el Nuevo Testamento es que Jesucristo era un hombre arrojado, atrevido, y los discípulos fueron aprendiendo a ser arrojados, atrevidos, y eso es una clara demostración de fe y de valor. La fe y el valor van juntos. Es impresionante cómo nosotros tenemos que aprender estos principios, estos valores y movernos en ellos. Me toca finalizar, pero quiero orar por usted, quiero bendecir sus vidas, quiero que usted se mueva, que usted escuche la palabra de Dios hablada, la palabra no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que usted, ahí en su corazón, en su espíritu, usted pueda decirle: Espíritu Santo, háblame. Dígale ahí es donde usted está: Espíritu Santo, toca mi corazón, toca mi vida. Y deje que el Espíritu Santo lo mueva. Si usted tiene que ofrendar, si usted tiene que diezmar en este ministerio, en el ministerio donde usted se congrega, hágalo. Si usted tiene que responder a un mensaje, si usted tiene que pactar a un mensaje, si usted tiene que hacer acciones de fe durante o antes o durante o después de un mensaje, hágalo. Porque esa es una palabra rema de Dios para usted. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por bendecir la vida de mis hermanos, mis hermanas. Señor, toca sus vidas, toca sus cuerpos, sánalos en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad, reprendo el virus, reprendo la dolencia, ato el espíritu de temor en el nombre de Jesucristo y declaro por el poder de la palabra bendición, vida eterna. Quiero refrescarles un poquito. Este viernes tenemos vigilia. Vas allí en nuestra página de Facebook, está la dirección. Los esperamos el día viernes 7 de la noche hasta las 12. Vamos a tener comida, fogata, unas cuantas cosas más. Vamos a estar buscando al Señor, vamos a estar orando. Y el domingo vamos a estar reprendiendo toda maldición que se ha tratado de soltar en estos días, en estas semanas y días, donde el enemigo trabaja para quebrar, para romper y para desatar sus malicias. Y ¿saben lo asombroso? Que hay brujos y hechiceros y satánicos que le creen a su diablo, y los hijos del Dios viviente no están actuando y no están creyendo. Así que nosotros rompemos con eso. Vamos a creer por un avivamiento, vamos a creer por lo que Dios está haciendo. El pasado quedó atrás, el futuro está por venir, pero el presente es hoy, y hoy creemos la palabra. Gracias, Dios les bendiga. Recuerde, búsquenos en YouTube, búsquenos en Facebook, déjele saber a la gente que comparta esta enseñanza, esta palabra, porque hay gente que lo está necesitando y tú eres el instrumento de Dios. Pues una vez más, muchas gracias, Dios te bendiga. Nos vemos aquí la semana que viene, el día jueves, y el domingo a las 11 de la mañana. No te olvides.